Señor. Ni se siente el tiempo orando, hermanos. Sentimos que es bien poquitito. Queremos hablarle más al Señor. Pues vamos a dar comienzo a la lección de esta noche, pero antes quisiera que, así como está sentadito, eleváramos una oración al Señor y que nos ayude a entender su palabra, pero sobre todo, hermanos, que esta palabra genere cambios en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esa oportunidad que nos das una vez más de estar aquí en tu casa para poder aprender de tu palabra. Tú nos hables a través, Señor, de esta enseñanza a cada uno de nosotros. Danos de tu gracia, de tu respaldo precioso, Señor, y que todos podamos ser edificados. Que ninguno, Señor, se vaya con alguna duda o con algo, Señor, inquietante en su corazón, a menos que esa inquietud seas tú quien la ponga en el corazón y que tu Espíritu obre transformación de vida en cada uno de nosotros, para honrarte y para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la lección número 19, que, hermanos, está también en Apocalipsis 3, pero es el versículo, vamos a ver Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, 4 y 5. Amén. Leemos unidos, dice la palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Bueno, estas pocas personas son un remanente. El título de la lección, hermanos, el remanente. Un llamado, ¿a qué? Un llamado a despertar. Y de ahí, hermanos, vamos a leer la verdad central. Dice Dios, a ver, ayúdeme. Entonces, aunque haya una sociedad corrompida, en tinieblas, hermanos, o gente que se ha regresado y ha negado la fe, dicen, Dios no me ayuda, y le dan la espalda al Señor, apostatan de la fe, pero siempre el Señor guarda a un pequeño pueblo, un remanente. ¿Para qué? Para que este remanente sea un instrumento a través del cual, hermanos, Dios obre y llame a la iglesia a despertar y llamar a la santidad. Ese es el papel del remanente. Vamos a seguir los objetivos. Ayúdenme a leer el primero. Fíjese, el papel del remanente como instrumento de preservación.
Como cuando una especie, vamos a decir, de animales, ¿verdad?, está en peligro de extinción, lo apartan y lo cuidan. Bueno, el remanente viene siendo parecido, pero en el sentido espiritual, en el sentido de la iglesia. ¿Para qué dice? Para que ellos preserven la fe en tiempos de apostasía y confusión. Número 2. Bien, entonces tenemos que comprender que la fidelidad de ese remanente es importante, es esencial. Y aplicar el llamado a despertar en nuestra vida personal y congregacional, viviendo en santidad, en firmeza. ¿En qué más? Y testimonio transformador en medio del mundo. Un testimonio que transforma. Ese es el mejor testimonio. Bien. Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice, hay un principio que se repite en la historia, hermanos, en la historia bíblica, de lo que es un remanente. En medio de la corrupción, Dios siempre tiene a un grupo de personas fieles que no se han rendido ante la idolatría, que no han sucumbido, hermanos, a la apostasía, que no se han dejado llevar por ídolos ni por una fe contraria a Cristo. Ese remanente el Señor lo levanta y permanece fiel en su palabra, permanece firme en la palabra de Dios. ¿Pero quién es el que lo guarda? Dios. Ese remanente no se mantiene firme por sus propias fuerzas. Nadie en sus propias fuerzas podrá permanecer. Si permanece es porque Dios lo guarda. Es un instrumento de preservación de la fe. Y la figura del remanente nos recuerda la fidelidad de Dios hacia su pueblo. No pasa desapercibida. ¿En qué consiste la fidelidad de Dios a través del remanente? Bueno, que Dios se acuerda de sus promesas y Él es fiel con los que son fieles. Y Él guarda a los que le aman. Entonces, está la fidelidad de Dios a través de ese remanente. Vamos a leer, hermanos, antes de proseguir, en Efesios 4. Se me fue el texto. ¿No me dieron hojita? ¿Me regalan una hojita? Allá, mi amor. Gracias. Efesios 5:14. No. Muy bien. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como entre paréntesis, hermano, como otro pequeño comercial, ¿se acuerda que estamos tratando de memorizar textos? Bueno, cuando nosotros aprendimos, cuando nos enseñaban los textos en la escuela dominical, en la escuelita bíblica, nos enseñaban hasta donde terminaba una frase, donde están los puntos, signos de puntuación, hasta una coma. Luego aprenderse el otro pedacito hasta donde va la otra coma. Por ejemplo, ese texto, el de, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si nosotros hacemos por aprendernos un texto, vayamos
de signo de puntuación a signo de puntuación para que la frase tenga sentido. Si nosotros no los aprendemos de signo a signo, entenderemos el sentido del versículo. ¿Me estoy explicando? Habrá textos que tendrán 4 comas, bueno, son 4 partes del texto, y nosotros nos los aprendemos parte por parte y lleva una secuencia. Entonces no podremos cerrar el camino porque el texto lleva una secuencia lógica. Y así nosotros podemos aprender textos cada día. ¿Cuántos textos dijimos que podemos aprender, hermanos? 1 a la semana. 1. ¿Siente que es mucho? Es poquito. ¿Y sabe otro tip? Escríbalo. Agarre un cuaderno y escríbalo, como las planas que nos ponían los maestros tradicionalistas. Esos que no cambian. Bueno, escriba el texto, escríbalo, y va a ver que se lo va a aprender. Porque la palabra nos es necesaria. Amén. Bueno, regresamos a la lección. En la hoja dice, complete el texto de acuerdo a Efesios 5:14. Ahora dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. ¿Ya se lo aprendió? No se vale. Lo están viendo. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un remanente? Es una parte, cantidad o elemento que sobra o queda de un todo. ¿Sí? Ese es un remanente, lo que queda, lo que ya está reservado, apartado, lo último. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, este remanente, y en este tiempo el remanente del pueblo de Dios precisamente es su iglesia. Somos nosotros. En medio de una sociedad en tinieblas, la iglesia es el remanente de Dios. La que sigue, por favor. Y ante todo esto, hermanos, nosotros tendríamos que analizar y examinar. ¿Seremos parte de la multitud adormecida o del remanente fiel que Dios usa para traer luz en medio de las tinieblas? Tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy parte de la iglesia adormecida o soy parte del remanente fiel? Ahorita vamos a ver algunas características que tiene un remanente. Adelante. Dice, Dios siempre preserva un remanente fiel. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 10, verso 21, que dice, Isaías 10, 21. A ver, léanlo con calmita. El remanente volverá, ¿sí? El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, regresará. Esta es una promesa de Dios en medio de tribulación para el pueblo de Israel. El Señor había levantado al reino de Asiria para castigar a los que se habían apartado de en pos de Dios. Entonces dice, pero de esos que se apartaron, volverá un remanente, volverá al Dios fuerte. Ahora, el volver, hermanos, ¿la que sigue? Por favor. El volver a Dios implica ¿qué cosa? Arrepentimiento.
Si me voy a volver al Señor porque me aparté, porque lo dejé, porque me adormecí, porque se me olvidó adorarlo, porque dejó de ser mi primer lugar. Entonces, al volver a Dios implica arrepentirse, implica restauración de nuestra vida, implica una nueva oportunidad de caminar en fidelidad al Señor. Es decir, le fallamos a Dios, le dimos la espalda, nos olvidamos de buscar su rostro. Me arrepiento, me vuelvo al Señor para que me restaure, pero también, hermanos, debo de saber y debo de reconocer que es una nueva oportunidad que se me está brindando para demostrarle mi fidelidad al Señor. Y esa oportunidad, hermanos, no la debemos de dejar ir. Ahorita, mientras estamos en el tiempo de la gracia, mientras Cristo todavía no nos llama a través de la muerte, o cuando Él venga por su iglesia, estamos en oportunidad de volvernos a Dios, de enmendar el camino. ¿Se acuerda que vimos en las lecciones pasadas qué es lo que está por morir? ¿Se acuerda? Algunos dijeron, bueno, la oración, la búsqueda de Dios, la alabanza, el buscarle en espíritu y en verdad. Eso está por morir, el servicio. Bueno, si nos volvemos al Señor, Dios nos puede restaurar y aprovechar esa oportunidad que nos da para buscarle con todo nuestro corazón. Amén. Hubo hombres, hermanos, que se mantuvieron fieles a Dios. Por ejemplo, Noé fue parte del remanente. ¿Cuántos entraron a la barca con él, al arca? Fueron 8 en total. ¿Algún otro ejemplo de un remanente? Que digamos, estos eran poquitos, pero ahí estaba el Señor con ellos. ¿No recuerda? Pudiéramos nombrar hasta Sansón. Era poquito, él y un poco del pueblo. Gedeón, ¿sí lo recuerda? De esas personas poquitas que no se apartaron para buscar a otros dioses, como Josafat, que instauró y restauró los altares. Esas poquitas personas que se mantuvieron fieles a Dios son remanentes. ¿Sí? No hay quien busque. Ahorita no me quiero adelantar, vamos a seguir las diapositivas. Lo que sigue, por favor. Un remanente tiene características, hermano. Dice, no siempre es visible ni ruidoso, pero existe. ¿Qué le trae a la memoria la cita del primer libro de Reyes 19:18? ¿Qué remanente se refiere ahí? ¿Recuerda la historia de Elías? ¿Y quiénes eran el remanente? Dice Elías, nada más he quedado yo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Te equivocas. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni lo han besado sus labios. No se inclinaron. ¿Y dónde estaban esos 7,000? Quizá en silencio por temor a lo que Jezabel les pudiera hacer. Jezabel estaba matando gente. ¿Sí? A todos los que adoraban al Señor los mandaba a matar. Y ese remanente estaba ahí, firme en su fe. 7,000. Ese remanente es guardado celosamente por la gracia de Dios. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que han guardado sus vestiduras. ¿Recuerda? En Apocalipsis 3:4.
Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas pocas personas en Sardis era un remanente. Entre todo lo sucio había pocas personas que se habían mantenido fieles. Muy bien, vamos a la hoja, la pregunta número 2. Dice, es la parte, cantidad o elemento que queda de un todo, remanente. Vamos a la 3. Sí, ok. Gracias. De acuerdo a Isaías 10:21, el término volver implica arrepentimiento. ¿Qué más? Restauración y una nueva oportunidad de ser fiel al Señor. Y quién sabe si vaya a haber otra oportunidad, hermanos. Así que debemos de aprovecharlas. Vamos a las características del remanente y ahorita regresamos a la pregunta número 4. Este remanente se convierte en portador de esperanza y renovación espiritual para su generación. Si son los únicos que se mantienen fieles, ellos deben de transmitir esa fidelidad a los que están dejando su fe. Esa es la tarea, la encomienda para el remanente. Ahora, con su vida muestran que Cristo sigue transformando vidas. El remanente debe de ser diferente a cómo se porta la sociedad en general. Por eso es remanente, porque es lo poco que queda fiel al Señor. Pocos que no han manchado sus vestiduras. Y eso somos nosotros, hermanos, la iglesia. Debemos de darle a conocer a la sociedad que Dios todavía sigue transformando vidas. Y el ejemplo somos nosotros. Ahora, es evidencia de la gracia y soberanía de Dios en la historia. ¿De qué manera es evidencia de la gracia y soberanía de Dios? Porque como dijo el profeta, van a caminar entre lobos, pero yo los voy a guardar. ¿Es fácil caminar en Cristo en una sociedad que se ha corrompido? ¿Es fácil, hermano? ¿Se le ha hecho fácil? Tenemos que estar apegados al Señor, pero en su soberanía Dios nos guarda. Él está con nosotros y muestra su fidelidad guardándonos, ¿verdad? Y no es mérito humano el permanecer, sino que es una obra divina en los corazones que están dispuestos. Dijimos, para que nosotros podamos servir al Señor, hermanos, la semana pasada lo dijimos, necesitamos involucrarnos en la obra.
En la iglesia no nos podemos dar el lujo de ser espectadores, porque el Señor nos demanda servicio. ¿Se acuerda que lo vimos? Dios demanda servicio, pero si nada más vengo, escucho y me voy, otra vez regreso, escucho y me voy, pero no trabajo en la obra, me estoy convirtiendo en un espectador. ¿Y sabe qué? Nos adormecemos espiritualmente. El que tiene sueño y que se está apenas levantando y que trae la almohada pintada en el rostro, ¿tiene ganas de trabajar? ¿Tiene ganas de trabajar el que anda adormecido? ¿Quiere seguir durmiendo? El que anda adormecido quiere seguir durmiendo. No llenó de dormir. Pero el que está despierto dice, yo voy. Que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Que podamos decir eso. Si no lo hacemos, entonces no estamos, hermanos, tan despiertos como creemos estar. Bueno, esas son algunas características de un remanente. Y dice la pregunta 4. Escriba cuando menos 3 características que más le impacten de un remanente. ¿Qué es lo que le llamó la atención de las características que vimos? No siempre es visible, pero ahí está. ¿Alguien más le llamó la atención alguna otra? Son portadores de esperanza y de renovación espiritual. ¿Sí? ¿Qué otra característica le llamó la atención? Depende de la gracia. Con su vida muestran, testifican de Cristo. Hermano Ray. Es evidencia de la gracia soberana, que Dios lo guarda hasta el final, hermanos. Que Dios lo guarda. Entonces, siendo el remanente de Dios, tengamos la confianza de que Dios nos va a preservar para vida. Vamos a continuar. El remanente no se define solamente por lo que evita, que es el pecado, sino que aquello que inspira, hermanos, y que produce en otros. Si el remanente está fiel al Señor, no solamente va a evitar el pecado, sino que va a hacer que otros quieran ser, hermanos, portadores y que también sirvan. Los frutos, dice, yo quiero ser como aquel, quiero hacer como aquella. Entonces son portadores también de una invitación para servir al Señor. Eso es lo que tiene un remanente. El mayor impacto de la iglesia es la capacidad de sus fieles de brillar en un mundo en medio de tinieblas. Que nos distingamos, que brillemos. Les dicen, yo no sé si esta es parte de la escuela de los reporteros, dice, haz noticia, pero no seas noticia. Entonces, seamos fieles, que brillemos para dar a conocer el nombre de Cristo. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tiene un remanente. Brilla en medio de las tinieblas. Y dice el Evangelio, dicen los Evangelios, una lámpara encendida no se puede ocultar, sino para que la prende. Y si se acaba el sabor de la sal,
ya no sirve la sal. ¿Sí? Entonces, así alumbre vuestra luz y así le debemos de dar sabor a la vida a través de Cristo. Bien. La que sigue, por favor. El remanente con voz profética y ejemplo de fidelidad. Antes de seguir, hermanos, ¿por qué este subtítulo? El remanente con voz profética. ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué hacía Jonás en Nínive? Arrepentíos. Y no les predicó mucho porque él quería que Dios condenara a Nínive. Les predicó un poquitito. ¿Sí? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Además, no les predicó ni arrepentimiento. Pero aquellos entendieron y se arrepintieron. El profeta advierte. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Esa es la voz del profeta. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor y Él se arrepentirá del mal que quiere hacer venir sobre nosotros. El remanente, hermanos, tiene esa misión de voz profética. Su llamado es al arrepentimiento. Su voz es para que se vuelvan a Dios, pero Él mismo debe ser un ejemplo de ello. Ahora, no se limita a sobrevivir, sino también a cumplir su misión en la generación que le tocó vivir. Entonces, el remanente, que somos nosotros, tenemos la obligación de cumplir con nuestra misión. Hacer el llamado a la gente a que se arrepientan, a que busquen el rostro de Dios. Actuar como conciencia profética, que la palabra que se dé, hermanos, haga que el Espíritu Santo toque los corazones y los convierta al Señor. Pero si estamos adormecidos, ¿cómo vamos a tener esa función? Tenemos que despertar. Debemos de actuar, dice, como conciencia profética dentro de la sociedad y la iglesia, recordando que Dios exige santidad y verdad. Entonces, no es una voz profética de que decláralo y tendrás un carro. Esa no es una voz profética. Esa es una voz para acomodarse a sus intereses personales. Pero la profecía tiene una función. La que sigue, por favor. Bueno, es más adelante, pero vamos con esta. Dice, un creyente despierto vive con la expectativa ¿de qué? Ahora, ¿cómo vive un cristiano que espera a Cristo? ¿Vive despilfarrando su tiempo? En la búsqueda de Dios. Porque estamos con la expectativa en cualquier momento. Mire, hermano, yo lo voy a comparar así de manera chusca. Ahorita no ha habido mucha agua, ustedes lo saben, y si llega con poca presión. Yo lo que hago es prenderle la bomba, llenar el tinaco, pero en lo que estoy tendiendo la ropa, estoy alerta para que el agua no se me vaya a derramar. Y a veces me gana. Ya cuando oigo ya está en la lámina y dije, ya se regó el agua, tengo que bajarle el switch a la bomba y con esa agua pues con la manguera llenar lo que me falte llenar para que no se desperdicie. Pero estoy a la expectativa, estoy alerta, a ver a qué hora se empieza a tirar. Si el cristiano está con la expectativa de que Cristo viene, oiga, no me voy a ir al lodo, no voy a contender,
Voy a dejar a un lado la envidia, voy a dejar a un lado el papel de juez, voy a dejar a un lado la crítica. Tengo que limpiarme inmediatamente porque no sé a qué hora Cristo viene. Un cristiano despierto vive esperando a Cristo. ¿Qué tal si me agarra el Señor peleando ahorita con los hermanos? Ni todo el tiempo que se pasó o que nos pasamos buscando de Dios para que a la mera hora se nos vaya. Me tocó hace muchos años, cuando todavía uno no estaba muy acostumbrado a andar en los andenes y todo eso. Anuncian la salida del autobús con destino a la ciudad de Poza Rica. Y una señora me dice, ¿ya salió el autobús de las 2? Le digo, son las 2:10. Y sí lo anunciaron. Ya me dejó. Lo esperó más de una hora. Y cuando lo anunciaron no escuchó y perdió su boleto. No sé qué andaba haciendo, no sé si fue a tomar agua, no lo sé. Pero no escuchó y el boleto lo perdió. ¿Qué de nosotros? Estoy esperando al Señor. Ay, otra vez la hermana. Si es que estoy esperando a Cristo. Hermana, ¿por qué le sirvió primero a fulanito y luego a mí? Pero estamos esperando a Cristo. Y por todo nos peleamos. Por todo juzgamos. Hermano, estamos esperando a Cristo. ¿Qué tal si en ese ratito que estamos discutiendo, que estamos guardando, llega el Señor? Perdimos los 20 años, 30 años, 40 años que estuvimos esperando al Señor. Se nos fue a la mera hora. Así de delicada es la salvación. Por eso debemos de estar despiertos. El remanente se convierte en una voz que despierta. ¿Por qué? Porque la profecía, hermanos, tiene 3 propósitos. Edificar, fortalecer la fe del que oye. También tiene el propósito de exhortar, animar al arrepentimiento y fortalecer, consolar, traer paz en tiempos difíciles. Ese es el propósito de la profecía. Por eso dice, el remanente con voz profética. Que nuestra voz edifique, exhorte y consuele. Oye, ¿por qué no has ido al templo? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Eso lo va a fortalecer? ¿Lo va a animar? No. ¿Ya cuánto tiempo hace que no ayunas? Mira nomás, estás bien gordito. ¿Eso anima? No anima, no consuela, no exhorta. Nuestra voz debe ser para edificar, para exhortar, que se vuelvan a Dios y para consolar. Hermano, ¿estás en desolación? Cuenta con nosotros. Vamos a ayunar, vamos a orar. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. Animar. Ese es el papel del remanente con voz profética. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos dejar de esconder la fe y comenzar a hacer sal y luz con más valentía? No nada más los adultos. A veces los jóvenes son los que más batallan. Todavía habrá adultos a los que nos dé temor que sepan que somos cristianos, que no se enteren, porque van a verme y si me equivoco van a decir que soy cristiana. Esperan mucho de mí, es mejor que no se enteren. Eso es cobardía. Y para justificar nuestros pecados escondidillos,
como si Dios no los fuera a sacar un día a la luz. Jóvenes con quienes se juntan, ¿saben que son cristianos? Ese me sonó a que no. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener esa valentía para que otros sepan que somos cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso mismo nos limita a nosotros a hacer mal. Si la gente sabe que soy cristiana, a mí me limita para contestar mal, para decir una mala palabra, para participar de chistes colorados, me limita. Por lo tanto, es una propia barrera, un candado que yo quiero poner por mi propio bien. ¿Saben entonces dónde nos desenvolvemos? Piénselo. ¿De qué manera nuestro testimonio puede ser un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad entre quienes nos rodean? Si saben que somos cristianos, nuestro testimonio tendrá que hablar de Cristo. ¿Y ese testimonio podrá atraer a otros? ¿Será capaz de atraer a otros? Mire, hermano, nosotros tenemos que pedirle la fortaleza al Señor. Quiero compartirle algo que a mí me ayudó en mi trabajo. Hay muchos niños que de repente ya no quieren ir a la escuela porque hace frío, porque hace calor, porque el amiguito le pegó, en fin, muchas cosas. Cuando yo noté eso, desde que tuve uso de razón como maestra, yo decía, Señor, a mí me gustaría que tú me ayudaras a desenvolver mi trabajo de una manera que los niños lloren, pero que no lloren porque no quieren venir, que lloren para venir a la escuela, a mi salón, que lloren por querer venir. Y yo le dije, si tú me ayudas y me das gracia, lo voy a lograr, Señor. Ayúdame a desempeñar bien mi trabajo. Hermanos, y Dios me lo concedió. No porque sea una excelente maestra, no lo fui. Hay mejores, mucho mejores que yo. Pero mi deseo era hacer bien mi labor. Como cristianos, hermanos, podemos decirle al Señor, Señor, a mí me gustaría que tú me ayudes para que otros al ver mi forma de ser se sientan atraídos por ti. Que cuando me vean hablar, cuando me vean conducirme, cuando me vean cómo me conduzco, a donde quiera que esté, aunque yo no los vea, a lo mejor es en el mercado, me han dicho, la he visto, yo ni cuenta me doy. Pero que los que nos vean se sientan atraídos por nuestra forma de ser. ¿Y quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. Pero necesitamos pedírselo al Señor y poner, hermanos, nuestro corazón a disposición del Señor. ¿Le gustaría que su testimonio, que a lo mejor usted no sabe evangelizar, pero que digan, oye, qué cambiado estás? ¿Qué diferente te ves? Y ahí usted aprovecha, es que conocí a Cristo. Es que el Señor me ha amado y ahora yo siento su amor y quisiera decirles que Cristo es bueno con nosotros. Entonces, procuremos, hermanos, mostrar esa fidelidad en nuestro diario vivir ante los que nos ven. Amén, la que sigue. No, esa. El llamado al despertar espiritual. El remanente es llamado a despertar primero y luego despertar a otros. Porque usted no va, ay hermano, ya levántate hermano, ándale, vamos a trabajar. Tiene que llevar usted ese entusiasmo. Ay, es que nos toca el talento. Ya no sé ni qué hacer. A unos no les gusta el mole, a otros no les gusta el arroz. Y empezamos a buscar, hermanos.
¿Estamos despiertos? No, estamos adormilados. Contagiamos al otro. Sí, es cierto, mejor ya no hay que hacer. Y nos hacen segunda, un dormido más otro dormido. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, el remanente tiene que despertar primero. ¡Hey! Eso, así se despertaron. El que se estaba durmiendo despertó. Hasta pegó el brinco. Pero así tenemos que ser, hermanos, despertar a otros. Amén. Lo que sigue. La necesidad de despertar. El versículo que leíamos al principio. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El remanente tiene la responsabilidad de convertirse en instrumento de Dios para despertar a otros. Que no diga el remanente: oye, ¿cuándo era el retiro espiritual? Hermano, ¿ya pasó? Ay, es que no me avisaste. Es que no me recordaste. Oye, ¿me avisas, por favor, cuándo es el siguiente? No, usted anote. Esto lo voy a poner en el refri, en la lavadora, donde usted vaya. Aquí, para cuando se ve en el espejo. Entonces, tenemos nosotros que echarle ganas, hermanos, para poder despertar pues a otros. Amén. ¿La que sigue? Un creyente despierto vive con la expectativa de la venida de Cristo y por la compasión por las almas perdidas. Si estoy nada más inmerso en lo que yo hago, pero no me interesa quién se pierde y quién no, hermano, estoy fallando en un renglón. Debe de interesarme el esperar a Cristo, pero también invitar a otros, ¿verdad? Invitar a otros. Digo, bueno, con que yo me salve es suficiente. Cuando el amor de Cristo está, le aseguro que usted va a sentir que algo le falta. Invitar a otros. Comparte el pastel cuando se lo come o se lo aparta, que no lo vean, para que no le pidan. ¿Quiénes se comen el pastel a escondidas? Los diabéticos, para que no los regañen. Pero los cristianos no. Si queremos pastel, pues vamos a probarlo, pero vamos a invitar a otros. Amén. La que sigue. Una iglesia que se afana por muchas actividades, hermanos. Fíjese, una iglesia tiene oración, alaba a Dios, tiene servicios, tiene asistencia, pero todo está centrado en lo que hago. Se vuelve una rutina religiosa. El centro no es Cristo, el centro es cuánto hago. Ese es el centro. Esa es una iglesia adormecida. Y usted me va a decir: hermana, pero tiene oración. Hermana, pero hay actividades, hay cantos, hay asistencia, somos 20,000. Mire, hay servicio todos los días. Entonces, ¿por qué somos una iglesia adormecida? Porque estamos dejando lo principal, que es Cristo. La iglesia despierta es la que sigue. Tiene una oración, pero no de dientes para afuera. Tiene una oración ferviente, que las paredes se siembran. Tiene unos cantos donde se adora al Espíritu de Dios, donde se adora a Cristo, que no se canta por cantar, sino que la iglesia se entrega a la adoración. Tiene alabanza, tiene servicio. ¿Cómo sirve la iglesia despierta? Dando testimonio con su propia vida. Una iglesia despierta tiene un retorno genuino a la santidad. No es una rutina.
No es llenar la iglesia de actividades o nuestra vida de actividades. Nuestro centro debe ser Cristo. Si no es el centro Cristo y lo hago para que me vean, lo hago porque yo quiero trabajar mucho, porque así voy a ganar el cielo, no es así. El centro es Cristo y cuando Cristo es el centro, todo lo que hagamos y todo lo que hacemos tendrá un sentido de adoración al Señor. La oración, la asistencia, los cánticos, el servicio, no va a ser para agradarnos a nosotros, es para servir al Señor. ¿Y por qué? Por gratitud. Esa es una iglesia despierta. Se parece mucho a la iglesia adormecida, ¿cierto o no? Aquí si quitamos el centro que es Cristo, la iglesia es una iglesia apagada. Si cambiamos el servicio nada más por lo que queremos y queremos y queremos, hermano, no. Si creemos que viniendo y doblando nuestra rodilla, pero nuestra oración no llegó ni al techo, nuestra vida no va a ser llevada en santidad. Estamos viviendo de una mentira que nosotros estamos creando. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Le voy a echar otro gritito. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las señales de que un creyente o una iglesia han caído en la rutina espiritual? A ver, traiga la memoria lo que vimos la semana pasada. Si hablan fuertecito, hermanos, por favor. ¿O sí? Deja de congregarse, ya no quiere orar, pone pretextos. ¿Mande? Ya no se quiere complicar la vida. Ya no participa porque ya participó mucho. Ya no asiste, ¿o cómo? Los servicios se hacen monótonos, ¿verdad? Ya no quiere venir, ya no quieren venir a los servicios. Ponen pretextos para venir a la iglesia. Entonces, es una iglesia adormecida. Se vuelven alérgicos a la asistencia, a la palabra, a la oración. ¿Y qué remedio habrá para esto, hermano? Una inyección de vitaminas espirituales, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo lograr el despertar espiritual? Bueno, uno de ellos es volver, dice, al altar personal y congregacional. Es decir, voy a orar este día, voy a leer la palabra y voy a alabar al Señor. Voy a alabar al Señor, y no solamente un ratito, hermanos, podemos, ¿cierto o no, las mujeres? Bueno, también los varones, pero no sé si los varones se atrevan a cantar. Habrá varones que canten en lo que están trabajando, pero las mujeres en lo que está guisando, en lo que está lavando, en lo que va por el mandado, pueden ir entonando un canto, hermanos. Meditar en la palabra. Y si podemos apartar un tiempo y buscar el rostro de Dios. Dios nos pide, hermanos, que apartemos tiempo. El tiempo nunca sobra, se aparta, porque si no, no sobra. También la oración íntima, perseverante y sincera. Ahí hay un pensamiento, dice, la oración es la llave del cielo. Y el otro, la otra, también tener lectura
y obediencia a la palabra. Bueno, hermanos, que ya leí el Salmo 119 como 20 veces. Es el más grande de la Biblia. Pero bueno, ¿y qué ha hecho el Salmo 119 en nosotros? No, pues nada. Pues vuélvelo a leer otras 50 veces. Algo tiene que hacer la palabra. ¿Sabe cómo se nos queda más la palabra? Que la escuchemos. Porque a veces la leemos con la boca cerrada. Pero si empezamos a leer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso se me va a quedar porque me estoy escuchando. Y el diablo va a huir porque no le gusta la palabra, a menos que quiera hacer un culto con usted. Pero el enemigo no le gustan los cultos, no le gusta la palabra, no le gustan los cantos. Se va a tener que ir. Bueno, también para lograr el despertar espiritual debe haber arrepentimiento y deseo real de experimentar a Cristo en su plenitud. Señor, ya no quiero esto, pero realmente deseo buscarte, ayúdame. Le aseguro que Pedro no se quería ahogar, por eso le gritó al Señor: Señor, ayúdame. A mí me sorprende porque Pedro era un pescador. ¿Qué pescador no sabe nadar? Digo, ¿o nunca habría andado tan mar adentro que le tuvo miedo a la profundidad? ¿Cómo vería el mar? No lo sé. Pero se estaba hundiendo el pescador. Se está hundiendo el hermano o la hermana que tiene 50 años en el Evangelio. Padre Santo, si ya se sabe toda la Biblia, pues se la sabe aquí, pero acá quién sabe. Señor, ayúdame. Si le decimos al Señor, ayúdame, Él nos ayuda y nos rescata. Entonces debe haber un deseo sincero de experimentar a Cristo en toda su plenitud. Me recuerda a Moisés, hermano. Moisés en su humanidad dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Yo nunca había entendido ese texto en su plenitud. Señor, yo lo que quiero es que verte para que mi fe se afirme más todavía. Y era un hombre de fe, pero tan agobiado estaba que él decía: si tú no me ayudas, si no veo tu rostro, aquí voy a perecer. Y el Señor le concedió, hermanos. Entonces nosotros podemos clamar al Señor. La que sigue, pastor, por favor. Que llegue ese grado, hermano, y que digamos: como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Cómo clama el siervo por las aguas? Llora, hermanos, brama, desesperado, porque necesita el agua. Así necesitemos nosotros la llenura de Dios en nuestra vida. Y dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Primero, necesito tu presencia, necesito tu llenura para poder enamorarme de tu casa y anhelar estar en tu casa. Y luego dice el apóstol Pedro: deseen con ansias, dice, la leche espiritual no adulterada, dice, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán para su salvación. Que anhelemos leer la palabra y todo lo que hagáis para el servicio, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que yo voy a hacer, hermano, lo voy a hacer para el Señor.
Entonces, que llene nuestra vida, anhelemos su casa, anhelemos su palabra y anhelemos servirle. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia despierta, que está esperando a Cristo. Ahora vamos con la pregunta número 5. ¿De qué manera el remanente funciona como voz profética y ejemplo de fidelidad en medio de una iglesia o sociedad adormecida? ¿Qué es lo que hace el remanente? Es una voz que despierta. ¿A qué llama a los demás? A volverse a Dios, a arrepentirse. ¿Y qué más? Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios y que aprovechen esa oportunidad de salvación. 6. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia despierta y una dormida en cuanto a actividades se refiere? Vimos el muñequito ahí en el cuadro, en el mapa. En el centro estaba el hombre con muchas actividades y en el otro el centro es Cristo. Esa es una iglesia dormida y una iglesia despierta. Son las mismas actividades. ¿Cuál es la diferencia? El centro es Cristo. En una iglesia despierta, el centro es Cristo. En una iglesia adormecida, el centro es el hombre. Y no es así. Ahora, en el número 7. Escriba en cada huella los pasos concretos que debemos dar para responder al llamado de Dios a despertar y vivir con una fe apasionada y transformadora. A veces tenemos fe, pero no nos dejamos transformar. Debemos tener fe y dejar que el Señor nos transforme. Los pasos, viene en la penúltima diapositiva, creo, para despertar espiritualmente. Ahí está. En la huella usted va a poner, el primer paso podría ser volver al altar familiar y congregacional. El segundo paso, en la segunda huella, una oración ferviente, perseverante. Oración perseverante. En la tercera, lectura y obediencia de la palabra. Lectura y obediencia de la palabra. Y en la cuarta huella, arrepentimiento y un deseo, hermanos, un deseo ferviente de agradar a Cristo, de experimentar a Cristo. Si nosotros llevamos a cabo estos pasos con todo nuestro corazón, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué le muestra la imagen? Hay una imagen ahí chiquita en óvalo, la venida de Cristo. Estaremos esperando al Señor preparados. Si estoy en comunión continua con Dios, si tengo una oración ferviente con Dios, el Espíritu Santo me va a hablar. Si leo la palabra y la obedezco, y si tengo el deseo de que el Señor esté en mi corazón. Al principio veíamos una pregunta. ¿Soy parte de una iglesia adormecida
¿O soy parte de un remanente fiel? Usted contéstese. Si algo le falta, pues manos a la obra. Y por último, hermano, ya perdí, aquí está. Yo le invito, traigo unas hojitas. Quiero que hagamos una última actividad. Usted va a escribir, por favor, en esa hojita, ¿qué es lo que a mí me ha hecho adormecerme espiritualmente? Aquí. No lo voy a leer yo, eso es para usted de manera personal, no lo voy a leer. Pero aquí, ¿qué es lo que me ha hecho? Aunque no escriba la pregunta. Bueno, a mí me ha hecho adormecerme el haber descuidado la oración, el que estoy muy ocupado, ya no leo la Biblia como antes, ya no. Usted sabe. Le va a poner aquí lo que me ha hecho adormecer. O puede ser, me he dedicado a ver cómo andan otros y he descuidado mi propia vida. Pudiera ser. Y abajo, después de que conteste qué es lo que le ha hecho adormecer, usted en la parte de abajo va a escribir qué estoy dispuesto a hacer para que el Señor me restaure. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que el Señor me restaure? Sea lo más sincero con usted mismo. Ahorita le voy a decir por qué. Escríbalo. Y cuando me diga, ya lo tengo, hermana, ya tengo las dos, me avisa. Tienen 2 minutos. Si gusta hacerlo, no es obligatorio, pero es una manera de empezar. Falta una. Mira, pueden ocupar aquí. Ok. Bien. Si ya lo tiene, hermano, ¿qué es lo que usted puede mejorar? He hecho esto, me he descuidado en este renglón. No lo sé, a lo mejor no se ha descuidado. Si no se ha descuidado, bueno, Señor, a mí me gustaría que me fortalecieras en esto. A lo mejor usted no es de una iglesia dormida, a lo mejor es un remanente despierto. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que permanezca en mí para seguirte buscando? Para seguir estando alerta. ¿Ya lo tiene? Muy bien. No lo voy a leer, ni usted lo va a leer. Ahora le voy a invitar a hacer algo. Le invito a que así como Isaías hizo con las cartas que le envió aquel rey de Sennacherib, usted le muestre ese papel en el altar al Señor. Usted. Y le diga, Señor, delante de ti pongo esto con lo que estoy luchando.